Y esto es A medias. con un episodio no violento, con una invitada súper especial. Le va a encantar lo que nos va a decir. Es Yanis Daza. Ella es cofundadora de Ríos de Pie, lo pueden buscar en internet. Formó a mucha gente en Bolivia con la no violencia, que es lo que vamos a hablar de la resistencia no violenta. Y también es directora de la Freedom Fellowship de Human Rights Foundation. Lo puede buscar también en internet. Gracias, Yanis, por tu tiempo y por grabar con nosotros hoy. No, gracias a ustedes, chicos, Ana, Ricardo, realmente qué hermoso poder compartir experiencias y teoría entre bolivianos y venezolanos. Siento que esto hace mucha falta en nuestro continente, mayor relación y aprendizaje mutuo, así que mil gracias por la oportunidad, realmente agradecida. Gracias a ti por tu tiempo y me gustaría empezar. Yo vimos una clase contigo, digital, y haces una referencia importante entre la lucha no violenta y la lucha pacifista. Dices que no es lo mismo y es muy importante para ti destacar por qué. Entonces quisiera empezar por allí, en qué se diferencia la lucha pacifista, que no es lo mismo que pacífica, quizá. Creo que es importante ahí como aclarar las distinciones conceptuales y en qué se diferencia la lucha no violenta. Perfecto, sí, porque mira, en nuestro continente, en general en el mundo, pero yo diría particularmente en nuestros países y nuestro continente, no hay mucha educación sobre el pacifismo y la no violencia en general. Entonces mucha gente no sabe qué son cosas distintas o qué es lo que decimos nosotros en Ríos de Pie, por ejemplo, cuando decimos lucha estratégica no violenta. Entonces, el pacifismo, por una parte, es hasta una filosofía, es una forma de vida que busca evitar la violencia. Y obviamente yo admiro y me adhiero a muchísimo de lo que el pacifismo enseña, pero es como algo más conceptual y que abarca una corriente filosófica, si se quiere, que no necesariamente es una técnica como tal. Y la lucha estratégica no violenta, con este nombre la manejamos en español en Ríos de Pie y se maneja a nivel internacional en inglés como Strategic Nonviolent Struggle o como Nonviolent Struggle, la lucha no violenta, en sí ya es algo mucho más específico, que es una técnica sociopolítica de movilización para lograr un cambio en una sociedad al quitarle las fuentes de poder al oponente o opresor. Entonces, el pacifismo es una filosofía muy general. La lucha estratégica no violenta es una técnica de lucha, es una forma de guerra asimétrica, si se quiere, que no es que solo no use la violencia como una herramienta para actuar, sino que tiene un set de herramientas distintas, sociológicas, psicológicas, económicas, etcétera. Hay mucho que se puede abarcar ahí. Que entiende que este tipo de lucha contra sistemas en los que algunas veces países como los nuestros se pueden encontrar sistemas dictatoriales, opresores o colonialistas, implica que el tipo de resistencia que se va a hacer desde sociedad civil tiene que ser estratégico y preparado. Y por eso a mí me gusta mucho usar la palabra estratégica cuando hablo de lucha estratégica no violenta, porque la gente piensa que cuando habla de pacifismo o de este tema, uno solo está diciendo hay que poner la otra mejilla o no hay que ser violentos, pero en realidad la lucha no violenta te habla de estrategia, y sí es estrategia de guerra, es estrategia bélica militar. Se estudia pensadores como Sun Tzu, por ejemplo, que es una estratega de guerra, pero recalco, no usamos violencia, todo se hace de forma pacífica y más bien es un proceso en el cual no solo estás haciendo una estrategia para derrotar a un sistema opresor, sino que en el mismo proceso estás construyendo democracia desde la misma participación en tu movimiento, porque se entiende que la democracia no va a llegar de la noche a la mañana con un gobierno de transición, sino que es algo que se tiene que inculcar en la sociedad desde las bases. Así que en resumen, perdón que lo hice muy largo, pacifismo es una filosofía muy amplia que implica evitar violencia. Lucha estratégica no violencia es una técnica de movilización que tiene que tener estrategia y que utiliza muchos tipos de armas, si se quiere, todas sin violencia, pero de forma muy calculada y efectiva y activa. No es ser pasivo la lucha estratégica no violenta, más bien es tener iniciativa con estrategia, con planes y con metas finales y a medio y corto plazo. Qué bueno que mencionas eso, porque justo fuera de cámara estamos hablando con Yanis diciendo que muchos venezolanos, y aquí le estoy hablando a ustedes,
que tenemos ese pensamiento de si no hacemos lo mismo que en 2017 y en 2014 no va a ser efectivo. Si no hay violencia directa en contra de las fuerzas de seguridad, no es efectivo. Entonces te pregunto, ¿hay más efectividad en este tipo de lucha que en la violenta? Hay estadísticas, hay como ejemplos de éxito, y yo sé que es como más difícil, o en el sentido que toma más tiempo porque hay que organizar a la sociedad, ¿no? Y hay que darle información, necesitan cohesión poblacional, pero ¿por qué es más efectiva esta que la violenta? Mira, si uno se pone a pensar del por qué es más efectivo, y de ahí hablemos de estadísticas, porque sí las hay, si uno se pone a pensar, incluso de una forma muy intuitiva, sin entrar a un análisis muy complicado, los regímenes autoritarios, ya sea porque son una dictadura o porque son un régimen colonial, ellos se basan en la violencia. Y no solo se basan en la violencia como una forma de control de la población, sino que ellos tienen los recursos, la experiencia y los números, la cantidad de personas entrenadas para ejercer violencia. El Estado tiene a la policía, a los militares, a los cuerpos de seguridad. En países como el mío, por ejemplo, también hay grupos paramilitares o grupos de choque, colectivos. Hay distintas instituciones que se encargan de ejercer violencia. Y recalco, no es solo que tengan muchas personas que ejercen violencia a mando del Estado, sino que tienen los recursos, porque la violencia como forma de guerra es bastante cara. No solo hay que conseguir el equipo de protección para quienes están ejerciendo la violencia, sino también el equipo para el ataque, que implica muchos recursos. Y regímenes autoritarios, como tienen el control del Estado y tienden a ser bastante corruptos, tienen bastante más recursos de lo que va a tener la población. Entonces, mi mentor, Sergej Popovich, le gusta dar un ejemplo que es si uno tiene que luchar por su vida con Mike Tyson, ¿vas a pelear con Mike Tyson boxeando o lo vas a retar a un juego de ajedrez? O sea, la idea es, si uno va a la violencia, uno está yendo a la cancha donde el oponente tiene mayores números, mayores recursos y mayor experiencia y formación. Inclusive, recalco, en regímenes autoritarios, formación hasta internacional, que vienen de otros países, de otras dictaduras, a enseñar cómo reprimir. En cambio, cuando uno ataca al régimen desde la no violencia, lo está atacando desde una forma de lucha a la cual no está acostumbrado. Y solo este factor de sorpresa ya le gana tiempo a nuestro movimiento para ser más efectivo. Aparte de eso, cuando uno participa en una lucha violenta, tiene que tener ciertas características para poder participar de forma efectiva. Entre ellas, tiene que tener una cierta edad, un cierto nivel físico de preparación, tiene que generalmente ser un hombre, tiene que poder ser independiente de su familia, etc. Mientras que los movimientos no violentos o las protestas no violentas permiten una mayor participación de distintas personas porque es menos riesgo, menos preparación y puede ser hombre, mujer, mayor, joven, etc. En Ríos de Pie, nuestra miembro más mayor, 84, nuestros miembros más jóvenes, ahorita tenemos niños de 6, aunque parezca loco, de verdad tenemos muchos niños en Ríos de Pie de golpe este año. Entonces, permite una mayor participación. Y si uno ya se va a las estadísticas y los números, de acuerdo a estudios que se han hecho por estudiosos, por ejemplo, recomiendo mucho leer el trabajo de Erika Chenoweth y María Estefan. De hecho, me gusta mucho hablar de este trabajo porque Chenoweth empezó este análisis para probar que la violencia era más efectiva, porque le parecía que era muy irresponsable decir que la no violencia era la mejor forma de actuar cuando se estaba luchando por temas tan importantes como la libertad y la democracia de un pueblo o de toda una nación. Pero una vez hizo los estudios, cambió de opinión porque se demuestra en estos estudios, por ejemplo, de que desde 1900 hasta el 2006, en 323 casos de revoluciones, que fueron ya sea en contra de un régimen dictatorial o de una colonización y era un país que quería conseguir su independencia, en el 53% de los casos que los grupos que se movilizaron y lucharon usaron la lucha estratégica no violenta, tuvieron éxito, mientras que los grupos violentos solo tuvieron el éxito en el 26% de los casos. Estamos hablando de casi la mitad. Y lo que es aún más interesante es que en ese estudio también se ve que cuando empiezan las movilizaciones y hay la primera arremetida de violencia del régimen, la primera ola de represión, si se quiere, uno pensaría que los grupos violentos que están
trabajando en la violencia, que es su campo, reaccionarían y se agruparían mejor, pero en realidad era 4 veces más probable que un grupo se reagrupe y continúe con la causa si era un grupo de no violencia que un grupo violento. Y esto también implica porque cuando hay violencia hay más bajas, de ambas partes hay más bajas, y eso implica que la gente se va a asustar y ya no va a querer seguir participando. Entonces, mientras que en un grupo de no violencia no solo las bajas es probable que sean menores, yo sé que tenemos regímenes muy violentos en distintos países en nuestra región, pero aún así la no violencia de forma estratégica implica el entrenamiento de primeros auxilios, de evacuaciones, de qué hacer en caso de un infiltrado iniciando represión, de qué hacer en caso de represión policial o parapolicial. Un buen entrenamiento en no violencia debería incluir todos estos temas, entonces permite que haya una mayor capacidad de resiliencia y hasta de victoria moral en frente de la represión. Entonces, por esto y más es que se ha visto en números que continúa siendo incluso hoy en día más efectiva la no violencia, pero recalco que para que la no violencia sea efectiva hay que entenderla como una técnica sociopolítica. Yo la tomo, yo que me dedico a estudiar esto, es casi como estudiar medicina, porque es muy complicado, hay muchas teorías que aprender. Entonces, solo no ser violento no es suficiente, tiene que haber una capacidad de estrategia y de táctica muy grande de parte de los liderazgos. Y también, y aquí está un tema que por ejemplo puedo hablar de mi país, cuesta mucho, es la entender que hay que descentralizar el liderazgo. No puede estar centralizado en una sola figura. En narrativa quizás, pero en operaciones y en campo tiene que estar descentralizado y tiene que haber autonomía de los distintos grupos. Y en Latinoamérica, que tenemos una cultura tan caudillista y que le encanta endiosar a los líderes y que no quiere descentralizar por una falta de confianza, eso a veces nos cuesta un poquito, pero efectivamente vamos a hablar todo el programa de esto, pero la no violencia nos permite tener ventajas que valen mucho frente a regímenes como los que estamos enfrentando en este siglo. Eso, lo que acabas de comentar, quiero dividirlo en varias partes y varias preguntas. Yo lo siento muy cercano, todo lo que estoy escuchando. Sobre todo la última parte del líder general o del líder principal por falta de confianza, que justamente por eso se eligió en una primaria a la única líder política que tenía confianza, y por eso ganó con más del 90% de los votos. Y por eso ahora es tan difícil descentralizar ese liderazgo y hacerlo más horizontal. Es necesario que este movimiento sea más horizontal, lo acabas de mencionar, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Sobre todo en la calle, ¿no? ¿Y en qué se diferencia de la estrategia general, global, que involucra conversaciones con otros países, por ejemplo, negociaciones con la internacional, el otro lado, y también lo local, las protestas pacíficas en la calle, etcétera, ¿no? Y yo le agrego otra cosa a la pregunta de Ricardo, es ¿qué tanto eso es el liderazgo solo político y cómo baja a liderazgos sociales? Porque creo que hay una diferencia grande entre esos dos, y aquí estamos muy acostumbrados a que sean liderazgos políticos. Pero para mí la victoria de las elecciones, donde se pudo demostrar las actas, donde la gente trabajó para que tuviésemos las pruebas, fue muy liderazgo social. Entonces le agrego eso como a lo que preguntó Ricardo. Mira, creo que es importante primero que nada que yo reconozca que no soy venezolana, entonces yo no puedo darles un juicio de valor sobre su situación, porque a mí me molesta cuando la gente me dice qué se tiene que hacer en Bolivia, y yo sé que ellos no entienden el contexto completamente especial en otros países que son tan no complicados, sino que hay muchos matices que entender. Entonces parto por ahí. La importancia de un liderazgo político con buena confianza de la sociedad es increíblemente valioso en países autoritarios donde el régimen actúa para desacreditar a los líderes. Entonces yo creo que ustedes tienen una mina de oro en María Corina y el liderazgo que ella representa, porque ella no es solo sí misma, sino representa el valor moral del anhelo por la libertad de los venezolanos. Al mismo tiempo, viendo casos históricos de no violencia y de éxito, en la mayoría de los casos, sobre todo el siglo pasado, donde se ha logrado un éxito en contra de un régimen autoritario, siempre ha habido una clara denotación de independencia entre los partidos políticos, que juegan muy claro, y los movimientos de sociedad civil, que son independientes a los partidos políticos y juegan un rol todavía más importante en momentos de liberación. Aquí hago una pausa para explicar algo que quizás debía explicar antes. Durante un proceso
de liberación de una dictadura para pasar a una democracia, hay tres fases. La primera es la liberación, que es cuando uno se saca al dictador de encima, si se quiere. La segunda es la transición, que es donde ya los partidos políticos toman un rol más importante porque son quienes tienen que reformar el Estado para devolverle la independencia a las distintas instituciones y para reactivar un sistema democrático donde antes había un sistema corrupto, vertical y unilateral. Y después está la consolidación de la democracia, que es un proceso todavía más largo en el que esta democracia nuevita la tenemos que cuidar para que se mantenga. En el proceso de liberación, el actor principal es la sociedad civil, no los partidos políticos. Y la sociedad civil tiene que idealmente tener un liderazgo. La sociedad civil tiene que idealmente tener un liderazgo descentralizado, sobre todo en lo operativo. ¿Por qué? Porque países con una diversidad social, cultural, hasta geográfica como los nuestros, implican distintos terrenos, si se quiere, distintos lugares y culturas de protesta, y cada liderazgo local va a saber la mejor forma de adaptar la estrategia alta de protesta y las tácticas generales a la realidad de su localidad. Es decir, tiene que haber una estrategia alta dictada por el liderazgo central, si se quiere, o por lo que se acuerda del movimiento, pero el lugar necesita un liderazgo que conozca su terreno, porque como muy bien dice Sun Tzu, hay que conocer el terreno, al oponente y a uno mismo, y uno va a saber el resultado de 100 batallas. Entonces, es importante que en lo operacional haya una división. E inclusive hay movimientos que yo admiro muchísimo, cuyo liderazgo jamás fue público, como por ejemplo el movimiento de Otpor en Serbia, que es muy conocido por el documental que muchas personas han visto. Otro que a mí me encanta recalcar es el movimiento de profesionales de Sudán del 2019. La transición en Sudán, así como la boliviana, fracasó, y hay mucho que se puede hablar de transición y por qué fracasan, pero el proceso de liberación inicial fue magnífico y fue hecho sin un líder público en Sudán. En el caso boliviano, el 2019, cuando tuvimos protestas no violentas a nivel nacional, habían varias figuras importantes en Santa Cruz, en el del país, habían otras figuras importantes en La Paz, en Potosí, es decir, había como distintos liderazgos, tanto en lo político, que es la parte más de narrativa y de los partidos, pero también habían liderazgos muy fuertes independientes de los partidos a nivel local, e inclusive habían otros liderazgos entre los que yo me considero que éramos más estratégicos, no tanto de cara pública. Entonces, esa descentralización es muy importante porque inclusive al tener un solo líder público se le pone mucho peso a la vida de esa persona. Y es muy fácil que un régimen asesine o arreste a un líder político o un líder público, y de ahí eso le baja mucho la motivación a la población de seguir protestando. Entonces recalco, no quiero que piensen que estoy diciendo nada en contra de María Corina, es más, la admiro muchísimo, pero sí, al mismo tiempo creo que hay mucho valor en que la sociedad civil, es que no es un tema, no quiero que lo piensen que es un tema como de quitar poder o que alguien tiene que tener más liderazgo que otra persona. En realidad son distintos roles. Los partidos políticos tienen un rol muy distinto que la sociedad civil y los movimientos sociales o de sociedad civil. Los partidos políticos tienen que enfocarse mucho en la parte política, en la parte jurídica, en la parte legal, y la sociedad civil se tiene que enfocar en calle, en barrios, en operaciones, en ollas comunes, en protestas sostenidas, en desobediencia civil, y eso es todo un mundo distinto que implica un distinto tipo de liderazgo y que implica también entender no solo la descentralización del liderazgo, sino mucho del éxito para un liderazgo local es saber escuchar. No es tanto dictar cuál es la estrategia, sino escuchar qué es lo que está pasando en su entorno y en base a eso adaptar la estrategia. Yo creo que eso pasó en Venezuela, por ejemplo, pero orientado a la estrategia política que eran las elecciones. Todas las primarias fue un proceso, como decía Ana, muy social. La mayoría de la gente que se involucró en la primaria no estaba en partidos políticos. Luego se unieron algunos al partido de María Corina, pero sigue siendo un partido muy pequeño, con muy pocos militantes. Lo que hizo fue que la sociedad se organizó en torno a, primero las primarias y luego a la elección. Los comanditos. Y hablas justamente de lo que tú dices de escuchar a la gente. Los comanditos surgieron de que la gente empezó a hacer sus propios comandos. Y lo que al final se hizo fue como una especie de subgrupos donde se bajaba información para que la gente compartiera esa información
localmente, Pero ¿no? Debido a la censura, a la desinformación, etcétera. Pero todo se orientó hacia un fin y político. fue jerárquico, o sea, vino de arriba y bajó Sí. la información. Se fue organizando. Entonces, no te quiero poner a ti en la posición de juzgar Pero si eso puede fue dar ejemplos de correcto o no. Bolivia. Sí, o de cualquier otro ejemplo. Por ejemplo, mencionaste Otpor, Serbia, que además tú, Sergej Popovich, es tu mentor, cosa que me parece extraordinaria. Nosotros lo mencionamos hace unos capítulos. La estrategia de Serbia, que fue por un movimiento de estudiantes, sociedad civil, que era mucho más descentralizada. Y aquí la pregunta es, entonces, ¿cómo es efectiva realmente la presión en la lucha estratégica no violenta? ¿Qué es lo que se tiene que presionar para que el régimen o colapse o ceda el poder definitivamente? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Porque cualquiera diría que si te organizas para las elecciones, demostrar el fraude, etcétera, eso en teoría debería abrir el camino. Y no ha sido el caso, por ejemplo, en Venezuela. Entonces, no es tanto preguntar qué ha fallado, porque probablemente no lo sepamos todavía, sino qué ha funcionado en el pasado para este tipo de estrategias y de presión. ¿Cuál es la presión realmente efectiva? Mira, en el caso venezolano me atrevo a decir que todavía no ha acabado el proceso. Sé que ha pasado bastante tiempo desde julio, pero igual yo siento que ustedes están en medio de un proceso en el que llevan una gran ventaja todavía en comparación a años anteriores, entonces no me atrevería a decir que ha sido un proceso fracasado o que no ha tenido éxito. Yo creo que más bien están todavía en el proceso y que toma bastante tiempo. Pero respondiendo directamente a tu pregunta sobre qué es lo que funciona, nuevamente volviendo al tema, es importante de que haya una estrategia de calle que esté enfocada en las fuentes de poder del opresor o oponente, como dice el concepto de la no violencia. Y ahí nosotros lo estudiamos de acuerdo a la teoría que ha creado Gene Sharp en base a pilares de poder, es decir, hacer análisis de cuáles son las instituciones, ya sean formales o informales, que mantienen al régimen en el poder. Por ejemplo, si hacemos un análisis de pilares de una escuela, porque los estudiantes quieren cambiar el uniforme, en la cabeza de la pero después los pilares que sostienen a la dirección de la escuela vendrían a ser, por ejemplo, la junta de estudiantes, la junta de padres, la asociación de profesores, el personal de limpieza, el personal de gerencia. Entonces, distintas instituciones o grupos de personas que trabajan de una forma organizada para mantener al oponente con poder o expandiendo su poder. Entonces, en el caso de los regímenes, no es como que haya un ABC de cosas que hay que atacar, porque cada régimen es distinto. El régimen boliviano, por ejemplo, y saludos a mi gobierno si ven este video, tienen una fortaleza muy fuerte en los grupos narcotraficantes. En este momento en que la economía del país está colapsando, ellos consiguen mucho dinero de grupos narcotraficantes en el país, y no solo traficantes de drogas, sino también de mercurio. Y esa es una fuente económica bastante fuerte para el Partido Central. Aparte de también, y creo que esto aplica a Venezuela quizás, los grupos de minería ilegal de oro también son otra institución que proveen mucho poder político, muchas personas para movilización violenta y mucho dinero al gobierno central. Entonces, ese es el caso específico de Bolivia. En el caso de Venezuela debe ser distinto. Una estrategia de no violencia va a ser efectiva en la medida en que los estrategas del movimiento puedan identificar cuáles son estos grupos que le proveen de poder al gobierno, y en base a eso cuáles son las tácticas que vamos a usar para que estos grupos o dejen de proveer el poder o el dinero o lo que sea que le proveen al régimen, o si no, por lo menos se vuelvan neutrales, o que se interrumpa el flujo de recursos y de obediencia hacia el gobierno central. ¿Cuáles son esos grupos? Va a ser muy distinto para cada dictador. Y ahora, una vez se identifican cuáles son esos grupos o instituciones que le proveen poder, es cuando se pasa ya a la parte de métodos o tácticas de no violencia, que hay tres. Una es persuasión, que son... los métodos son como familias de protesta, y un buen estratega, una vez identifica cuál es su blanco o cuál es su meta, tiene que identificar cuáles son las tácticas que va a usar para trabajar esa institución. Entonces, el primer grupo, el más light si se quiere, son las protestas de persuasión, que lo único que hacen es comunicar que algo está mal y que hay gente dispuesta a movilizarse al respecto, y que reclutan personas para que se sumen al movimiento.
Y ahí están las marchas, las vigilias, los cacerolazos, las campañas en redes sociales también, teatro callejero, es decir, cosas que son más de comunicación y reclutamiento. Una vez se consiguen suficientes personas a través de esas tácticas, se puede pasar al siguiente nivel, que el siguiente nivel es el de no cooperación. Y esto implica no solo comunicar que algo está mal, pero ya empezar a interrumpir el flujo de obediencia hacia el sistema central. Y ahí, por ejemplo, entran desobediencia civil, que es las huelgas de trabajo, desobedecer leyes, que es lo que se reconoce como desobediencia civil, resistencia civil. Hay formas de no cooperación económica, como por ejemplo los boicots. Hacer un boicot a una empresa no es ilegal porque no es nada no legal dejar de comprar una marca, pero sigue siendo una forma de dejar de proveer dinero a una marca o una institución que de repente está proveyendo apoyo al sistema central. E inclusive hay no cooperación social, que es cuando se hacen cosas que no son ilegales, pero sí que son muy raras. Y en Ríos de Pie nos gusta mucho hacer eso, como por ejemplo las sentadas afuera de instituciones. Sentarse en una acera no es ilegal, pero cuando se lo hace de forma masiva fuera de un edificio gubernamental, sí crea una disrupción al sistema en general, y a veces inclusive los trabajadores deciden no entrar a la oficina por intimidación, supongo, pero pese a que nunca es esa la intención. Em, pero recalco, para ya entrar a no cooperación, para hacer una huelga de trabajo, por ejemplo, ya necesitas tener números más altos y organizados. Si una sola persona hace una huelga de trabajo, se va a hacer despedir. Si la hacen toda la asociación o el sindicato de trabajadores, ya tiene un impacto mucho más fuerte. Y el tercer nivel, que es el más fuerte de todos y que usualmente yo recalco que hay muchas revoluciones que se han hecho solo con una buena estrategia entre persuasión y no cooperación. El tercer nivel es de intervención, y esto ya no implica solo dejar de cooperar con el sistema, sino quitarle el poder a alguien más de cooperar con el sistema. Por lo tanto, muchas de estas medidas de intervención son ilegales y traen un riesgo muy alto, y por lo tanto se tienen que hacer solo cuando ya se tiene a la mayor parte de la sociedad organizada para participar en esto. Por ejemplo, los bloqueos de caminos. No solo estoy yo no yendo a trabajar y el que vaya a trabajar porque estoy bloqueando la calle. O las tomas de instituciones también, tristemente en mi país a la gente es muy común hacer una toma de instituciones, pero eso solo se debería hacer cuando ya se está llegando a un gobierno de transición, o la creación de gobiernos paralelos o instituciones paralelas. Y para ir cerrando la clasecita de tácticas y métodos, la huelga de hambre es una forma de intervención también, porque se lastima el cuerpo de la persona que está haciendo la huelga, entonces eso en cierta forma debilita al grupo. No es o sea, no es recomendable una huelga de hambre. Métodos, y como digo, una vez uno identifica, por ejemplo, si yo estoy identificando a un grupo de trabajadores de limpieza, probablemente no necesito bloquearlos para que no lleguen a trabajar. Con una táctica de persuasión, explicándoles cómo ellos están contribuyendo al problema, de repente logro que ya se vengan a mi lado. Pero hay otras instituciones que de repente sí voy a necesitar tácticas de intervención o no cooperación para lograr el resultado que yo busco. Entonces, se los estoy súper resumiendo, pero es un tema muy, para mí, fascinante, porque implica un conocimiento importante de cuáles son las motivaciones a las personas en estas instituciones para seguir obedeciendo al régimen. Y a veces estas motivaciones son económicas porque necesitan el dinero, otras veces son ideológicas, y en base a eso un buen estratega tiene que ver cómo hace este tipo de estrategia, y como digo, es como ir al doctor. El doctor no solo te va a dar una aspirina o una ronda de quimioterapia, te va a hacer un plan de cada cuántas horas tienes que tomar qué medicamento y qué tienes que ir revisando en tu cuerpo para ver si está siendo efectivo o no. Así también es la no violencia. Y recalco, aunque suena complicado, que sí es bastante interesante estudiarlo, hay mucho que estudiar, una estratega que conoce bien su país y su pueblo puede lograr cosas muy grandes. Y eso fue el caso de Gandhi, el caso de Luther King, el caso de Otpor, el caso de muchos movimientos que han sido exitosos con esta técnica. Yo tengo dos preguntas, porque las estoy recordando de la clase, que me llamó mucho la atención. Una, que habías dicho que las concentraciones / marchas no son tan efectivas si solamente utilizamos
esa táctica. Y es algo que acá en Venezuela lo único que hacemos es ir a concentrarnos, ir a un lugar y después nos regresamos a nuestra casa, ¿no? Y habías dicho que no son tan efectivas. Y también mencionaste algo de la autocensura, que era, o sea, no recuerdo muy bien cómo lo mencionaste, pero lo sentí como muy cercano porque es una consecuencia de la represión, es una consecuencia del miedo. Entonces, es contraproducente autocensurarse, hasta qué punto es resultado de la represión y hasta qué punto eso no autocensurarse puede ser un riesgo o simplemente ayudar a la resistencia, ¿no? Mira, sobre el primer tema que me estás preguntando, que son las concentraciones. Dentro de esta banca de tácticas o de métodos de no violencia, persuasión, no cooperación e intervención, también hay otras subdivisiones transversales a todos, que son las tácticas de concentración, que es cuando un grupo grande de personas van a protestar a un solo lugar, ya sea una marcha, una vigilia, etcétera, o de dispersión, que son protestas que se hacen no necesitas concentrar gente en un lugar, sino que cada quien lo puede hacer desde sus casas o desde el lugar, como por ejemplo los cacerolazos, en el caso de Zimbabue, el movimiento del 2017, que se llamaba This Flag, esta bandera, la gente iba a trabajar con la bandera alrededor del cuello, y ahí el régimen al final tuvo que terminar prohibiendo la bandera nacional, por muy ridículo que eso suene. En el caso de Camboya se usaba un sombrero específico las mujeres, entonces parecía algo muy inocente, pero era un sombrero que tenía una simbología importante. Esas son acciones de dispersión que son más difíciles de controlar y reprimir para el régimen, y porque abarcan tanto espacio, hacen que sea más costoso y más difícil, recalco, más costoso y más difícil de reprimir. Mientras que en el caso de tácticas de concentración como las marchas o cuando un grupo de gente va a hacer una toma de una institución o una vigilia, son buenas para distintos temas, para mostrar números, para subir la moral de los participantes, para mantener a la gente feliz, pero también tienen un riesgo en el sentido de que es muy fácil reprimir porque están muchas personas en un solo lugar, entonces lo hace bastante fácil para el régimen ir a reprimir con menos recursos de forma efectiva que si tiene que reprimir un territorio grande de extensión. Entonces lo ideal es intercalar. Hay que hacer a veces tácticas de concentración cuando el liderazgo lo considere positivo y necesario, pero cuando hay momentos de mucha represión, también es importante tomar en cuenta medidas de dispersión, porque justamente se quiere evitar que se exponga a las personas, a las fuerzas del régimen para que no haya represión, pero sí pueden hacer cosas desde su casa, ya sea cacerolazos, colgar la bandera en la puerta o en la entrada, vestirse de forma simbólica, ir a la iglesia de su barrio. No pueden reprimir todas las iglesias de toda la ciudad o de todos los pueblitos porque eso implica nuevamente movilizar. Entonces, un buen estratega tiene que saber pensar qué recursos tiene el Estado y cómo puede hacer que sea más caro para el Estado la represión, tanto en temas de gasolina, transporte, armas, armamento, etcétera. Y con medidas de dispersión, eso protestas que nos juntemos todos en un lugar a gritar la misma cosa, sino que también hay otras formas de protestar. Y en cuanto a la autocensura, que es un tema que he estado estudiando mucho últimamente, los regímenes buscan atacar nuestra capacidad de conectar con otras personas. El sistema nervioso, y ojo que los regímenes tienen psicólogos y psiquiatras que estudian estos temas para saber cómo traumarnos, entonces por eso igual yo lo empecé a estudiar para entender cómo sanar. Algunos psiquiatras en primera línea aquí. Ajá. Aquí tenemos el primerito, arriba, psiquiatra. Aquí hay un psiquiatra bien loco. Bien. Bueno, reclútenlo para que haga algo positivo. No, es del otro lado. Es del otro lado. Es el primero que va a negociar, está en la primera línea del gobierno. Fíjense más bien qué libro se está leyendo para ver por dónde se está encaminando. Te va a llamar, mira, dame los libros. Sí. Y escribe literatura sobre temas bastante grotescos. Pero bueno. Sí, curioso. Capaz hay que leerle. Verlo. Capaz hay que leerle ahí su subconsciente a través de su Pero literatura. él escribe. Claro. Ah, bueno, te lo vamos a pasar. Sí. Por favor. Pero perdón, continúa, era una aclaratoria. El sistema nervioso tiene como que dos formas, dos formatos. Uno es de conexión y otro es de supervivencia.
Entonces, cuando uno está en un estado de sistema nervioso relajado y tranquilo, tiene mayor capacidad de conexión con los demás, de confianza en los demás y de crear trabajos en conjunto. Pero lo que los regímenes hacen, porque ellos saben que una sociedad civil unida es la base para sacar a cualquier régimen, es intentar erosionar la capacidad de confianza en la sociedad para que la gente no confíe en los demás y por tanto sea difícil que haya movimientos unidos a nivel nacional. En el caso cubano, tienen infiltrados en cada cuadra, cosa que la gente no confía ni en su vecino. En el caso de Zimbabue, lo mismo, tienen distintas formas de espiar a la gente y de tener informantes. Entonces, esta capacidad de hacer que todos perdamos la confianza en los demás y que por tanto no hagamos cosas en conjunto es algo intencional para poder mantener una dictadura en el poder. Entonces, cuando hay represión, em, uno entra en ese nivel de autoprotección, de supervivencia, y por lo tanto el sistema nervioso empieza como que a cerrarse en sus ganas de conectar con otros seres humanos. Y eso implica de que haya menor colaboración, pero en realidad el régimen va a poder oprimiendo y torturando y haciendo cualquier violación de derechos humanos que quiera en la medida en que lo haga en impunidad. Y esa impunidad viene a través del silencio, no solo de las víctimas, sino de quienes podrían dar apoyo a las víctimas. Entonces, la forma de frenar esto es más bien evidenciar y denunciar y mostrar solidaridad entre todos. Pensar que si yo me callo, a mí esto no me va a pasar, es lo que ellos quieren que uno piense, pero es realmente contraproducente porque si yo me callo, estoy permitiendo que esto se lo hagan a más personas de forma con completa impunidad, sin consecuencias negativas y eventualmente me va a tocar a mí también. Entonces, la autocensura es una respuesta natural a no violencia que no juzguemos a la gente por tener miedo ante lo que está pasando. No, no es normal que tengamos regímenes que nos ven de esta forma, que nos persiguen de esta forma. Entonces, tener miedo es natural, es una respuesta del sistema nervioso. Lo hay que crear para poder trabajar y pasar sobre ese miedo, no negándolo, sino reconociéndolo, pero sabiendo que se puede actuar pese a eso y sobre eso, es justamente la solidaridad, la unidad, la conexión con otras personas, no solo en mi familia, sino en mi ciudad, en mi movimiento, en mi partido. Y eso implica también saltar la autocensura. Es contraintuitivo, pero en realidad la solidaridad, por muy básico que suene, y el apoyo mutuo es la mejor protección en momentos como los que se están viendo. Hace rato mencionaste que una de las técnicas o tácticas para expresarse pudiera ser, por ejemplo, teatro de calle. Y ahora mencionas la autocensura. Y esto me lleva al tema de la expresión artística o la expresión metafórica, que se convierte como en un discurso quizá un poco más elevado o que no es directo sobre lo que está pasando, pero puede ser alegórico, puede ser mediante metáforas, mediante otro tipo de discurso y se vuelve también potente. Recuerdo uno de los ejemplos de Serbia, que Otpor hacía protestas con humor, que ponía, por ejemplo, una de las campañas fue que metían una franela con la cara del dictador, la metían en una lavadora y salía completamente blanca, dice, como que para lavar el país o algo así. Y era como este tipo de protestas y de mensajes con humor muy claros, pero al mismo tiempo podían encontrar allí como un terreno medio que no es tan fácil de censurar el humor. U otro caso que recuerdo también de Serbia, un barril con la cara del dictador y la gente como que ponía una monedita y podía pegarle al barril. Y al final la gente, los organizadores no estaban en la plaza, sino que estaba gente, que se hacía una cola de gente y tú vas a meter preso a un niño porque le está pegando un barril. Entonces, poner en 3 y 2 a las fuerzas opresoras de tener que hacer el ridículo y llevarse preso un barril, por ejemplo, eso creo que es una de las expresiones también, es una de las cosas positivas de sacar del miedo, que como no te puedes expresar tan, digamos, tan abiertamente, ajá. lo puedes hacer en códigos de humor o en códigos artísticos a través de teatro, por ejemplo. Y yo te quería preguntar por eso, ¿no? Esas formas artísticas de expresión
¿Y cuáles has visto tú que han sido más efectivas? ¿Es el teatro? ¿Es el discurso? ¿Es la pintura? ¿Son los grafitis? ¿O por dónde se puede llevar, ¿no? O sea, como, ¿qué tan efectivas son estas formas de expresión? Mira, son sumamente efectivas y sobre todo el tema del humor es muy importante porque no solo es una actividad que se disfruta en el momento, pero también viéndolo desde un punto de vista más psicológico, una de las formas de combatir el miedo es justamente con humor. Y es muy interesante porque en casos, por ejemplo, a mí me encanta mencionar esta protesta que hubo en Siberia, en Rusia, que fue una protesta de juguetes. Un grupo de activistas querían protestar sobre un tema de corrupción municipal, si no me equivoco, y como cualquier protesta en Rusia, peor aún en Siberia, es la respuesta del Estado es sumamente violenta. Decidieron hacer una protesta de juguetes, dejaron pingüinitos, ositos de peluche, legos con carteles que dirían lo que diría la gente si fuera una protesta en persona de verdad. Los dejaron en el centro de la plaza y llamaron a la policía y dijeron, hay una protesta en el centro de la plaza, manden policías. Entonces llegan los tipos, imagínense los rusos con todo su equipo listos para reprimir, se encuentran con juguetes, al principio no sabían qué hacer y al final tuvieron que arrestar a los juguetes. O sea, te imaginas el ruso con todo su equipo de represión, alzando Barbies, alzando pingüinos, alzando Legos. Y lo que es peor, le molestó tanto al Estado, pueden buscar todo esto en internet, que al día siguiente la Duma, el Senado ruso, sale ley diciendo que los juguetes no son ciudadanos rusos y por lo tanto las protestas de juguetes estaban prohibidas en Rusia y eso ya fue noticia nacional y hasta internacional al final. Entonces el mismo Estado le hizo propaganda sin saberlo a la protesta y eso es un ejemplo de... Sergio le dice laughtivism, yo en inglés le he puesto en español le puse chistivismo. Em, una forma de cómo el humor es muy importante. Y de nuevo, no es solo que el humor es increíble para protestar realmente. Nos encanta hacer eso en Ríos de Pie, pero al mismo tiempo, cuando una persona está acostumbrada a asociar conceptos como protesta o policía o represión con muerte, trauma, etcétera, y de repente lo estás asociando con algo gracioso, el solo hecho de ya estar cambiando la capacidad cognitiva de asociación de ese concepto ya hace que baje el nivel de miedo. Entonces, en momentos de represión, usar el humor como forma de protesta es sumamente importante hasta para la salud mental y la resiliencia de la comunidad. Y de nuevo a la pregunta de cuáles son los tipos de resistencia más efectivos, depende mucho de la cultura. Ujú. Yo he notado en lo que he estudiado que en Europa del Este el teatro callejero pegaba en la época de Václav Havel, 70s, 80s, y pega el día de hoy todavía en por ejemplo, Belarus Free Theater, un teatro de Bielorrusia, que siguen usando el teatro como forma de protesta. En Latinoamérica, en Bolivia, a nosotros nos encanta la comida. Entonces, una forma hermosa que tenemos de sostener nuestras protestas es ollas comunes. Usualmente, cuando tenemos protestas grandes de desobediencia civil, que nos encanta hacer en Bolivia, entramos en paro civil y bloqueo cada que un gallo. No sé por qué somos muy adeptos a esta forma de protesta. Que es malo si uno la abusa, pero yo amo eso de mi pueblo, que seamos tan rápidos para organizarnos, hacer desobediencia civil. Lo sostenemos, es casi como que ni lo hablamos, ya sabemos que todo el barrio, toda la cuadra va a comer de la misma olla. Y nos organizamos para cocinar juntos y comemos todos juntos, el más rico, el más pobre, para asegurarnos de que nadie pasa hambre porque no estamos yendo a trabajar. Em, no me acuerdo si era en Malasia que hacían protestas en base a reunirse para comer arroz con leche o pudín, algún tema así que era muy local de comida de postre que lo utilizaban. Sé que la música igual es una forma maravillosa de protestar. Acá tenemos muchos himnos de protesta, canciones que nos hemos inventado. El arte callejero igual sé que en Estados Unidos, por ejemplo, es una forma muy común de protesta. Entonces, cada cultura tiene que, no es que la no violencia te dice esto es lo que tenés que hacer. Te da como el marco teórico para que hagas tu análisis y te des cuenta en mi cultura qué es lo que mueve a mi gente, qué es lo que nos gusta y en base a eso nos podemos organizar para protestar. Recalco sí que el tema del humor es transversal a cualquier cultura. De verdad que eso es algo que nos ayuda Sí. muchísimo y los invito como venezolanos a seguir explorando. Sé que ya tienen muchas vías culturales y artísticas de protesta,
pero es una forma de mantener la moral alta y recalco, el valor, yo he estado enfocándome mucho, el valor de mantener la resiliencia y la salud mental de mi comunidad mientras estamos en esta lucha es muy importante porque es una lucha de largo aliento, no se acaban estas cosas rápido. O a veces sí, uno se sorprende, pero es importante que mantengamos la resiliencia y el arte es una forma magnífica de procesar lo que estamos pasando y de mantener la esperanza también. Y es curioso, para cerrar esta idea del humor, que se dice que los venezolanos somos personas, somos un gentilicio con mucho sentido del humor. Tanto que hay gente que critica que no nos tomamos nada en serio, por lo tanto, esa es una de las de los pilares de por qué el régimen se mantiene en el poder, porque dice que no nos tomamos nada en serio, cosa que no es verdad, pero se le critica incluso al humor, porque puedes estar en una marcha y hay algún cántico o alguna consigna Que da risa. que sea humorística, por ejemplo. Pero no hemos hecho protestas humorísticas, es decir, protestas como la que mencionaste de los juguetes, ese tipo de cosas, porque justamente se denigra el humor en el sentido de que no es algo serio. Pero tú mencionaste hace rato también de una protesta donde la gente está feliz y se encuentra y eleva la moral. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es la actitud correcta para tener en una marcha? Porque la idea que uno tiene en la cabeza es que uno tiene que estar molesto, iracundo, ¿sabes? Gritando porque tú estás descontento y quieres un cambio, Y si ¿no? alguien está bailando o haciendo algo, Ajá. eso está mal. O Y si yo, alguien está alegre o tiene una pancarta que sea chistosa. Entonces, bueno, preguntar también sobre la actitud en una marcha o en una concentración o en una protesta, qué tan importante es para el éxito de esa protesta o que el mensaje llegue, por lo menos. Mm. Mira, hay una frase que igual me la enseñó Sergio, que se quedó en mi mente tatuada hasta el día de hoy, que es quien controla la atmósfera de la protesta, controla el éxito de la protesta. wow. Cuando uno está estudiando no violencia se da cuenta de que en la violencia, porque es importante sentarse a ver esto, cómo es que un ser humano decide actuar de forma violenta, tiene que ver muchos temas, pero principalmente es el contexto cultural, qué tal normalizada está la violencia, cuál es el estado de mi sistema nervioso y cuáles son los estímulos alrededor mío. Entonces, cuando Sergio y yo hablamos de la atmósfera de las protestas, estamos hablando mucho del estado del sistema nervioso y los estímulos alrededor. Si las personas están enojadas y encima recibe estímulos que son de agresión, aunque sea una persona que está convencida de que la no violencia es la forma de actuar, lo más probable es que por su sistema nervioso y por su sobrevivencia va a reaccionar con violencia. Entonces, un buen estratega de no violencia tiene que intentar que la atmósfera sea positiva, porque el momento en el que todo se vuelve negativo y caemos en violencia, el foco ya no es la causa, el foco es La las bajas, violencia. las muertes, la represión, Claro. etcétera. Entonces, si uno intenta mantener la energía positiva, y ojo, hay formas, obviamente también hay un lugar para el enojo en la no violencia, porque es una emoción que no también, pero no siempre tiene que ser todo desde la ira, no siempre tiene que ser todo desde el reclamo. Más bien, las protestas y los movimientos que han tenido más éxito son los que tienen su visión, no solo a qué se oponen, sino qué proponen de forma clara, y eso se ve en la protesta también. Em, lo que intentamos hacer como Ríos de Piel, les doy el ejemplo de Bolivia, es cuando protestamos, siempre estamos, y de hecho estoy ahorita con la polera, em, que tiene los colores de la bandera, como para recordarle a la gente, uno, para que nos identifiquen y sepan que somos personas confiables, como que no los vamos a lastimar, que no somos grupos de choque y nos identificamos de forma clara. E intentamos que los estímulos que reciben las personas en nuestras protestas sean positivos. Y ahora los estímulos se reciben por los 5 sentidos: el sentido del olfato, el sentido de la vista, el sentido del tacto, etcétera. Entonces, cuando hay protestas, no es un buen estratega buscaría que el estímulo, por ejemplo, del olfato no sea el olor de los cohetes que uno está lanzando o las molotovs, porque eso es algo que huele a quemado, eso ya de por sí alerta al sistema nervioso, no es un estímulo positivo. Más bien nosotros inclusive hemos hecho protestas con panetones. Una vez fuimos a protestar afuera del órgano electoral del 2018, sabíamos que era muy probable que haya violencia infiltrados, así que trajimos panetones, y el panetón, el olor te hace pensar en Navidad, te hace pensar en tu casa, te hace pensar en tu familia, entonces como que ya crea otro ambiente.
Los estímulos visuales, si lo primero que ven las personas en las protestas son las Fuerzas Armadas paradas en fila, ya es un estímulo visual que te puede poner nervioso. Entonces nosotros poníamos a nuestra gente con las poleras delante de los policías para que lo que la gente vea sea nosotros, y siempre íbamos con carteles con mensajes positivos, llevándolos para arriba. Em, Intentábamos usar música para que los estímulos auditivos sean también positivos. Cuando ya vemos que hay posibilidades de violencia, en el pasado hemos hecho ejercicios de juntar los brazos, algo que el doctor King también hacía, que los chicos en Hong Kong también han hecho. El tacto calma y regula el sistema nervioso. Importante también por eso que quienes son líderes siempre den, y María Corina, por ejemplo, hace esto de forma increíble, ella siempre tiene un sistema nervioso súper regulado y eso regula a quienes te están viendo. Es como que quienes están liderando están sin saberlo, prestando su lenguaje corporal y sistema nervioso para regular a los demás. Entonces, sí, es bueno tener protestas alegres. De hecho, es importante para que las protestas se mantengan. Es bueno tener lemas no solo de reclamo, pero también positivos en la protesta que uno está haciendo. Y recalco, el régimen busca empujarnos a un nivel de constante enojo, de constante dolor, de constante trauma. Entonces, en nuestro trabajo tenemos que intentar darle a la gente estímulos y mensajes positivos. Recalco, no solo para el éxito y que la protesta se mantenga en el tiempo y la resiliencia, sino porque también eso es la democracia. La democracia es la institucionalización de una lucha por una vida real, digna, humana, libre. Entonces hay que intentar generar eso en nuestra identidad y narrativa también. Yo tengo una última pregunta y con esto creo que podemos cerrar. Cuando un movimiento democrático o de lucha estratégica no violenta se dispersa, ¿quiere decir que se desmovilizó y por lo tanto está derrotado? ¿O la dispersión y la desmovilización puede tener un efecto de repliegue y de reajuste? Puede tener un efecto de repliegue y ajuste y puede tener un efecto también de descanso para la población que puede haber pasado un evento muy traumático y necesita un poquito de quietud para descansar. Lo importante sí es que quienes están trabajando en la estrategia no dejen de trabajar. Quienes marcan la estrategia son las personas que van a saber cómo aprovechar ese momento de quietud al mejor nivel, porque también se necesita siempre recabar más información, reagrupar, reanalizar, volver a como que acomodar la estrategia. Y eso sí que no tiene que frenar. Esa es la parte que yo sí recalcaría mucho. Y no quiero que con eso piensen, pero yo estoy en mi barrio, yo no soy parte del grupo central de estrategia del país a futuro, ¿qué puedo hacer yo? No, a nivel barrio también hay que reorganizarse y ver qué necesidades hay a nivel de barrio. Porque miren, algo que yo he aprendido ya en cancha, porque esto lo había estudiado en la violencia, pero no lo había visto tan a fondo, ha sido la importancia del trabajo humanitario. Y a veces uno piensa que el trabajo humanitario solo es algo que hay que hacer en momentos de extrema necesidad, pero mantener las relaciones de solidaridad y las acciones de solidaridad entre distintas personas de nuestra comunidad, o en el caso de Ríos de Piel lo hacemos a nivel nacional del país, hace que para cuando llegan otros momentos de movilización, nosotros ya tenemos esas relaciones aceitadas, si se quiere, y ya tenemos capacidad de trabajo en conjunto acostumbrada, cosa que no empezamos desde cero de nuevo, la próxima que hay una gran movilización nacional. Así que, aunque parezcan temas que no tienen nada que ver, en nuestro caso estamos haciendo mucho trabajo por la protección del Amazonas en Bolivia, luchando en contra de los incendios. De hecho, llegué tarde hoy porque estaba con un grupo de bomberos haciendo ese tipo de trabajo. En Venezuela yo sé que hay muchas necesidades de todo tipo, de salud medioambiental, social, hasta de salud mental. Entonces, seguir a nivel barrio, a nivel local, organizar a mi cuadra, a mis vecinos, para que en conjunto trabajemos en un tema que nos afecta aquí a nivel local, parece que no tiene nada que ver con derrocar a la dictadura, pero más bien es lo que está manteniendo esas relaciones de confianza y de acción vivas, que son muy importantes y que son muy necesarias en un nuevo momento de movilización. Así que siempre se puede continuar con otro tipo de trabajo, pero manteniendo en mente de que la solidaridad al final son los mismos valores que estamos defendiendo en distintos momentos, entonces hay que mantener esos valores en acción.
No hay que caer en la inacción y la desesperanza. Eso es lo peor que podemos hacer. Es un favor demasiado grande al régimen. Y en conclusión, Quedamos a medias. Muchísimas gracias, fue Denise, increíble. por toda la información que nos diste. Yo creo que es una clase magistral, o sea, es para ver el episodio 2 y 3 veces, porque tiene muchísima información. Les podemos dejar relevante. abajo Tus redes sociales, las redes sociales de Ríos de Pie, para que puedan seguir el trabajo de Yanis Daza. Y de nuevo, gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotros. Ya terminamos de a grabar. ustedes mil gracias, de verdad, Anita, Ricardo, les agradezco mucho. Y me tienen, ustedes en WhatsApp, me tienen en redes todos. Yo siempre intento leer y contestar. Solo quiero que sepan que nosotros en Bolivia hemos estado tan atentos a lo que ha pasado. Yo nunca jamás había visto a mi país parar todo por un proceso que no era nuestro, pero se sentía como que hubieran sido nuestras elecciones. Quiero que sepan que la gente no dormía, estábamos todos. Y cuando les digo todos, no es solo la gente activista o en política, el taxista, la señora del barrio, de la tiendita, todos estamos con ustedes. Así que por favor, pase lo que pase, sepan que por lo menos los bolivianos puedo hablar a nombre nuestro. Estamos súper atentos, estamos muy agradecidos, sabemos que todos los sacrificios y esfuerzos que ustedes están haciendo va a tener un impacto directo en nuestra democracia también, así que sepan que están en nuestras oraciones y que yo al menos estoy a la orden para lo que pueda hacer el servicio para ustedes. Gracias, de verdad. Gracias Se me a ti. despeluca el cuerpo con Yo eso. casi me pongo a llorar. Gracias por eso. Gracias. Esas palabras de aliento que funcionan, o sea, son muy, muy efectivas porque a veces uno se siente que está solo y el hecho de que estén pendientes, estén observando lo que está pasando, nos hace sentir más acompañados. Así que gracias, Yanis, y gracias a todos los bolivianos. Sí. Thank you.